pues buenas tardes a todos los compañeros. Por medio de esta actividad queremos hacerles saber el tema que nos corresponde a nosotros como grupo, el tema de neonatología en la exposición asignada hace unas fechas atrás. Nos correspondió la neonatología y el manejo del potrillo, del potro una vez nace. Mi grupo está conformado por Viviana Murillo y pues por quien les habla, Diana Costanza Ángulo. Entonces espero que la exposición sea de su agrado y vamos a quedar atentas a cualquier inquietud o cualquier pregunta que ustedes quieran realizar por medio del grupo de WhatsApp. Entonces los invitamos a que escuchen la pequeña conferencia que tenemos preparada. Muchachos, en el manejo del potro nacimiento, pues se dice que las primeras horas del potro transcurren sin complicaciones en la mayoría de los casos, pero se debe tener en cuenta que el animal cuando nace sufre una serie de adaptabilidades bastante fuertes y que estas pues pueden comprometer las primeras horas o semanas de vida en complicaciones que pueden comprometer gravemente su estado de salud y pues pueden deteriorar al potro en pocas horas. Hay que tener en cuenta y que debe ser importante en este momento es establecer una primera evaluación profesional o una primera evaluación del potro tras ese parto, que resulta de gran utilidad, especialmente si el potro requiere atención veterinaria de inmediato. Hay factores de riesgo que están relacionados directamente con la madre y con el parto que afectan de manera fuerte al potro o al potrillo en este proceso. Entonces, los factores que están relacionados con la yegua pues tienen que ver con el historial de la misma, es decir, cómo han sido sus gestaciones, la duración de esas gestaciones, si esta madre ha tenido algún problema de cólico o de placentitis, si ha tenido partos problemáticos o distóxicos, si esta hembra ha tenido partos gemelares, cómo han sido sus lactancias, si han sido largas o constantes o si por lo contrario han sido prematuras y cortas, si ha dado partos prematuros o en dado caso pues estas lactancias pues están la lactancia cómo se ve afectada en estos casos. Es importante conocer si la yegua fue inseminada, pues la fecha exacta de esa inseminación, pues para tener en cuenta la gestación, la duración de esa gestación y la fecha exacta en donde se dará el parto, o si por el contrario ese parto la yegua se adelanta a la fecha del parto, o si por el contrario se alarga en cuanto al alumbramiento. Y pues en las yeguas hay que tener en cuenta pues que el intervalo de esa gestación es entre 320 a 380 días. Los factores que están relacionados directamente con el parto pues son las necesidades que se pueden presentar en este momento crucial, que pues de momento en el que de pronto la yegua requiera una intervención para la expulsión de la cría y pues también de la placenta, cómo es la integridad de la misma. Hay que tener en cuenta que pues algunos artículos dicen que es importante tener en cuenta el peso de esa placenta, que debe ser aproximadamente el 11% del peso del potro. Se dice que si es mayor a ese peso, pues que puede indicar que la hembra pues tuvo una placentitis durante esa gestación y pues las medidas que se deben de tomar con respecto a la situación. Pues que se debe tener en cuenta que el parto debe de transcurrir o debe desarrollarse en un ambiente limpio, en un ambiente que no tenga humedad y en un lugar tranquilo. Debe de darse cuenta que la primera, o sea la intervención, debe de darse si la hembra realmente lo requiere. Si esta no lo requiere, hay que dejarla tranquila para que el parto transcurra en sus etapas esenciales y pues sin ninguna intervención humana. Debe tenerse en cuenta que el potro una vez que nace debe estar en posición externa en los primeros 5 a 10 minutos, que debe mostrar reflejo de succión en los primeros 15 y que debe de haberse alimentado o adquirir el calostro en las primeras 2 horas de vida. Es importante la relación que se da entre la madre y el potro. Si hay rechazo, hay que tener en cuenta esa evaluación. Si hay rechazo tanto por parte del potrillo o por parte de la madre, si hay algún rechazo
por alguno de los dos, hacer lo posible por solucionar el problema. Lo importante en las primeras 2 horas de vida es que el potro se ponga de pie, que respire y que consuma el calostro, que es la primera inmunidad de la cual le voy a hablar más adelante. Es importante tener en cuenta también el sellado del ombligo, la desinfección del ombligo. Hay muchos productos en el mercado con los cuales se hacen, en muchos lugares lo hacen con clorexidina, en otros lo hacen con yodo, y pues es importante sellar y limpiar muy bien ese ombligo, tratar de no manipularlo mucho, y pues tener en cuenta que pues el ombligo debe cuidarse y vigilarse, porque pues una vez se descuida el ombligo, pues es una entrada de bacterias que pueden comprometer seriamente pues en pocas horas la vida del potro y deteriorar su salud fácilmente y rápidamente. Pues en la parte de la inmunidad del potro y los problemas asociados, pues se tiene que tener en cuenta que pues debido a la anatomía equina y la diferencia entre las especies, no existe un paso de anticuerpos entre la madre y el feto durante la gestación, y la inmunización del potro pues, o del potrillo o del recién nacido tiene lugar a través de una transferencia pasiva, que es la que se da entre la madre y su cría a través del calostro. Y pues el calostro es un componente que es altamente concentrado en inmunoglobulinas, componentes que supondrán las defensas del potro durante sus primeras semanas o meses de vida, o los primeros 6 meses de vida, dicen muchos artículos, y por ello una correcta toma del calostro y una correcta cantidad de ese calostro pues va a suponer la supervivencia y un pronóstico mucho más sano para ese potro. Se dice que en las primeras 2 horas de vida el potro debe consumir entre 1,5 litros a 2 litros de calostro. En caso de que el potro llegue a ser huérfano o quedase huérfano por alguna circunstancia, pues deben utilizarse preparados comerciales, o pues en dado caso de que en el lugar donde nace el potro sea un lugar donde se avecinan muchos nacimientos, se debería tener un banco de calostros o tener congelados calostros de yeguas y administrar en caso de que el animal lo requiera o el animal huérfano pues obviamente lo necesite. Es importante tener en cuenta que los potros con deficiencias en la transferencia de esa inmunidad pasiva o la primera inmunidad que reciben a través del calostro o la materna son muy propensos a sufrir infecciones muy comunes en el tracto respiratorio y también en el tracto digestivo, que pueden derivar con rapidez a un estado séptico que pues compromete la vida rápida de ese animal y puede ser fatal. Y pues en las ligas con lactancias prematuras que han perdido aparentemente leche días antes al parto, es decir, que el calostro no es suficiente, pues también se debe suministrar la cantidad que ya dijimos que debe ser de las primeras horas, debe ser de 1,5 litros a 2 litros, y pues si la madre no lo suple, pues tendríamos que hacerlo nosotros a través de las 2 técnicas que le dije, ya sea por sustitutos comerciales o porque en dado caso se cuente con un banco de calostro en el lugar donde nace el animal y pueda suplir su necesidad, pues para que pueda enfrentar pues las primeras horas y semanas de vida. Hoy estamos en La Caprichosa con José Carlos Estepa, veterinario de la Universidad de Córdoba, y vamos a hablar de los potritos recién nacidos y cómo apoyar el sistema inmunológico. Bueno, los potros son susceptibles de padecer multitud de problemas y obviamente durante la etapa del crecimiento aún más. En los primeros meses, ¿hasta cuándo? Realmente Bien. Es el problema, ¿sabes? El riesgo real de problemas. Desde el nacimiento ya se puede advertir la existencia de algunos problemas. Desde el punto de vista veterinario, yo diría que el control y la prevención comienza desde que el potro está en el vientre de la madre. Desde que la madre está gestante, hay que tener en cuenta ya una serie de consideraciones con la finalidad de conseguir llevar a término esa gestación de forma apropiada. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, conocemos la importancia que tiene el control de la dieta, ya que no es la misma
durante el primer tercio de gestación, que a lo largo de la misma o inclusive al final de la misma, ¿no? De modo que el control de la yegua, el control de la gestación es algo primordial. Por supuesto, una vez que esta gestación llega a término y tiene lugar el nacimiento del potrillo, es un momento clave para llevar a cabo una exploración exhaustiva, meticulosa, de todo y cada uno de los sistemas orgánicos del potrillo. Concretamente, y mirar el sistema inmunológico, ¿verdad? Por supuestísimo, ese es el más importante. El calostro, cuéntame un poco la importancia del calostro. Bien, los potros son animales que nacen muy inmunodeprimidos, de modo que prácticamente la totalidad de sus defensas las consiguen a partir del calostro materno. Y las consiguen a partir del calostro materno durante las primeras horas de vida. Porque transcurridas 12, 18, 24 horas de vida, la barrera gastrointestinal del potro no es permeable al paso del componente defensivo de la leche materna, del componente defensivo de ese calostro. De modo que es imprescindible garantizar que los potrillos nacen correctamente y que rápidamente se ponen en pie y comienzan a mamar de la madre. ¿Tú recomiendas, o por ejemplo, yo he visto que hay diferencias de opinión en que si se debe poner el potro de pie la persona o dejarles que ellos se pongan solos? Y luego he visto que otros veterinarios sacan el calostro de la madre y lo dan a nivel jeringa al potrito. ¿Tú qué opinas? Porque esto hay mucho, he oído, quizás es una pregunta un poco trampa, pero yo creo que hay que hablar estas cosas. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bien, considerando un caso concreto, se puede hablar de generalidades, pero yo soy la opinión de interferir al mínimo con la naturaleza. Sí. De modo que hay que observar sin interferir excesivamente. Sí. Como regla mnemotécnica, para el propietario o cuidador, yo le recordaría que al cabo de una hora de vida, el potro tiene que estar en pie, a las 2 horas de vida el potro tiene que estar mamando, y a las 3 horas de vida, algo muy importante, es que la yegua tiene que eliminar la placenta. Eso es lo ideal. Sí. Si eso ocurre así, pues de una parte podríamos decir que el potro está captando. O sea, va bien la cosa. La cosa va bien. La cosa exactamente. va bien. Vale. El potro está ingiriendo calostro. Obviamente la calidad de ese calostro depende de múltiples factores. Sí. Entre otros, pues bueno, procede de la madre, depende del estatus inmunitario, inmunológico de la madre. Sí. ¿no? Yo entiendo eso es un soporte nutricional al fin y al cabo. Exactamente. Sí, es un apoyo nutricional. Exactamente. De modo que un potrillo que haga eso, que proceda de una madre que esté correctamente alimentada, que presente buena condición corporal, entiendo que no hay que proporcionarle absolutamente nada más. Solamente hay que controlar, hay que observar, pero no hay que interferir. Obviamente, no ya a nivel individual, sino a nivel de yeguada, pues todo lo que sea disponer de un banco de calostro es algo sumamente interesante, porque en un momento determinado pues es posible que una yegua presente algún problema en una mama, sea reacia a que el potro le mame, no presente un instinto maternal o que ocurra un accidente y muera durante el parto. De modo que, ¿quién alimenta a ese potro? Entonces, en ese caso sí que sería muy interesante disponer de un banco de calostro natural o, bueno, en su defecto, pues disponer de calostro artificial, ¿no? Bueno, yo soy Viviana Murillo, yo les voy a hablar sobre la alimentación de potros recién nacidos. Se dice que deben ser alimentados con suplementos vitamínicos que los ayudan a crecer fuertes y sanos, como la vitamina A, D y E. En estos animales, en cría y engorde, se utiliza 5 ml cada 120 días, la dosificación. También tenemos con el selenio, que es para tener buen desarrollo inmunológico y muscular. Esto como la vitamina E y Selenium Plus, que está compuesto por harina de soya, lisina, vitamina E, dextrosa y levadura de selenio. También he recomendado uno de los elementos recomendados que para el potro es el pienso complementario calostro, que es de gran ayuda en las primeras horas de vida del potro. También el pavo calostro, que es recomendado y suministrado en potros recién nacidos, ya que ellos no tienen anticuerpos a la hora del nacimiento. Este es excelente para las primeras 12 horas luego del nacimiento.
Tiene excelentes propiedades vitamínicas, minerales que ayudan en la formación y desarrollo del potro. Bueno, estos son algunos problemas que se presentan a la hora del parto. Son como patologías o enfermedades que se le dan al potro en el nacimiento, como la retención de meconio, que normalmente el meconio o las primeras heces del potro se eliminan pocas horas después del nacimiento. Para la solución de esto, en casos leves, un solo enema con agua tibia y jabón neutro, un lubricante suave o enemas comerciales ya preparados suelen ser efectivos en una sola dosis. Están las diarreas, que es la diarrea más frecuente que se produce de forma normal en todos los potros entre 6 y 10 días de edad. Es la más comúnmente conocida como diarrea de celo. Esta diarrea suele durar entre 2 y 5 días y no requiere tratamiento. Están las diarreas por causas no infecciosas, que están relacionadas con el síndrome de asfixia perinatal, en el que se produce daño isquémico del intestino grueso y el intestino delgado. En casos más graves se puede administrar parte de las heces de la madre a través de una sonda nasogástrica. Este procedimiento se le llama transfaunación. Diarreas causadas por agentes infecciosos. Las principales infecciones son los clostridiosis y salmonelosis. El tratamiento para esta, como la clostridiosis, es el metronidazol, y para la salmonela es aminoglucósidos. Diarrea alimentaria aparece cuando se utilizan preparados de leche artificial maternizada. Ocurre cuando se supera la frecuencia y volumen de leche necesario para el potro. Está la oncefalitis y uraco persistente, que es una patología más común del sistema urogenital. Suele ser existencia de uraco persistente, o sea, esto quiere decir la pérdida exagerada de orina a través de la cicatriz umbilical. Como tratamiento tiene que ser quirúrgico, que consiste en la realización de una onfalectomía. Se puede hacer por una celeoctomía o por laparoscopia. Y por otra enfermedad es los potros prematuros o dismaduros, que quiere decir que es aquel que tiene una falta de desarrollo atribuible a una gestación anormal, con funcionamiento placentario anómalo. Quiere decir los prematuros en gestaciones menores de 30 días y los dismaduros son gestaciones normales de 330 a 345 días. Y por último es el síndrome de asfixia-hipoxia perinatal, que la encefalopatía hipoxia isquémica es una manifestación sistémica del síndrome más amplio de asfixia perinatal. Esto tienen como diagnóstico realizar un hemocultivo para establecer un tratamiento antibiótico específico, y esto, mientras se hace esto, se debe tener el potro en hospitalización. Listo, gracias. Vamos a hablar del potro. Es muy importante tener en cuenta la alimentación del potro. El potro va a crecer, su periodo de crecimiento más grande va a ser desde que nace hasta los 18 meses de vida. Todo lo que no hagamos bien allí no podremos arreglarlo luego. Podemos tener potros de 3, 4 años que queremos que crezcan más porque no han llegado a una talla, pero como no hemos hecho bien los pasos hasta los 18 meses, pues no conseguimos realmente recuperar eso que han perdido. Es importante que cuando nazca el potro tome el calostro. El calostro son las inmunoglobulinas, la leche materna primera que le va a transferir inmunoglobulinas al potro, y las tiene que tomar durante las primeras 6-12 horas de vida. Si nos pasamos de ahí ya no va a servir de nada, va a ser como una leche cualquiera, ¿no? Por eso siempre tenemos que fijarnos en las yeguas que produzcan este calostro primero, después de parir, y que el potro lo ingiera. Si no tenemos ese calostro, podemos recurrir a productos comerciales, como tenemos en pavo, se llama pavo colostrum, que es un producto liofilizado para diluir en agua o leche maternizada y administrársela durante estas 6-12 primeras horas de vida, hasta un máximo de 24 horas. Luego ya podemos recurrir a leche maternizada si tenemos una yegua que se ha quedado huérfana o, por el contrario, pues no produce suficiente leche. Eso lo podemos compensar.
la yegua va a producir mucha leche, pero a partir del tercer mes va a empezar a caer esa producción de leche. Al contrario, el potro está creciendo cada vez más y necesita más recursos, tiene más nutrientes que satisfacer y la leche no le va a proporcionar todo. Por eso es muy importante que empecemos a administrar un pienso equilibrado, formulado para potros pequeños a partir del segundo mes, tercer mes, podemos empezar antes, a partir de las 3 semanas, pero que vaya comiendo muy poco a poco y vaya preparándose ese potro para luego llegar al destete y poder tener una alimentación seca y su sistema digestivo esté totalmente adaptado, ¿no? Tenemos que pensar que los potros crecen muy rápidamente, a los 18 meses ya pueden alcanzar el 90% de su altura máxima de adulto y por eso todo lo que no hagamos bien luego no podremos recuperar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Podemos tener problemas. Si nosotros apretamos mucho un potro y queremos que crezca mucho, pues podemos tener luego problemas por exceso de almidones, de azúcares, de osteocondrosis, por falta de minerales. Básicamente todos problemas relacionados con el desarrollo óseo y articular del caballo, tendones, ligamentos y huesos, básicamente.